Saludos. En Puerto Rico, al cierre de junio del 2025, hemos registrado 29 casos de feminicidio, 24 directos y 5 indirectos. Además, 34 mujeres y niñas desaparecieron este año y aunque 31 fueron localizadas, 3 siguen sin aparecer. Estos datos nos recuerdan que más allá del número de víctimas mortales, existe un impacto profundo en quienes conviven con la violencia, los niños y niñas. Hoy conversamos con la doctora Bárbara Barros. Ella es psicóloga clínica para entender cómo la exposición a la violencia doméstica puede moldear el desarrollo emocional y psicológico de los más pequeños y qué herramientas tienen los padres y la comunidad para romper este ciclo. Bienvenida, doctora, y gracias por estar aquí. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué efecto puede tener la violencia de género en un hogar en la salud emocional de los niños? Pues mira, comenzando por el principio, como bien dice, es importante destacar que a cualquier menor que tú expongas a una situación de violencia, esto puede tener un impacto en él. Ahora, cuando hablamos en el hogar, hay que tener presente que el hogar viene a ser ese espacio seguro, donde se vea ese desarrollo saludable, donde el menor se sienta más en confianza. Entonces, si en mi lugar seguro, en mi lugar donde se supone que sea mi espacio de seguridad, de amor, de un desarrollo saludable, yo me enfrento a situaciones de violencia, eso puede impactar primero el estado de ánimo, desarrollar síntomas como de tristeza, ansiedad, emociones como el miedo, frustración, inclusive hasta culpa, porque como yo siempre le digo a los adultos, nosotros podemos entender las cosas, pero a veces los niños pueden interpretar las cosas de una forma diferente. Completamente. Y esto puede afectar significativamente su desarrollo y su bienestar. No tan solo al momento, sino a largo plazo. Porque cuando tenemos estos menores que son expuestos a estos patrones de violencia en el hogar, pues en Arroyo Habichuela podemos decir que lo que está aprendiendo es que esto que se está dando es la norma, es lo que está bien. Okay. Pueden más adelante o imitar conductas o pensar que ese es el tipo de relación saludable, entonces verse en el futuro involucrados en relaciones que no son saludables, pero pues como esto era lo que había en casa, pues esto es lo que yo tengo que tolerar, por decirlo así. Así que es un impacto no tan solo al momento, a ese bienestar emocional, a ese bienestar físico, a su seguridad, sino que a largo plazo puede tener un impacto significativo. No, y viéndolo desde el área mía, ¿verdad? De la comunicación, desde la perspectiva psicológica, si tú tienes un hogar donde hay violencia, lo que aprende además el niño es de esto no se habla, porque yo no puedo decir esto afuera. De esto no se habla o esto es lo normal. Como, por ejemplo, y sabemos, ¿verdad?, que en muchos hogares, vamos, y en nuestra sociedad, pues el uso de palabras soeces, pues a veces es como la norma. Sí. Y a veces cuando los papás vienen y me dicen, es que yo no quiero que mi nene diga malas palabras, yo le digo, pues lo primero que tenemos que hacer es que en casa no decirlo. No decirla. Porque si las figuras que yo tengo de modelaje, para bien o para mal, lo dicen, seguro, pues, porque ellos sí, yo no. Entonces, con las conductas y la violencia puede pasar lo mismo, porque si en casa no hablamos tirados, gritando, o aquí resolvemos las cosas, como dice en mi casa, a pescosar. A pescosar. Pues esto es lo esperado. Ahora, cuando ese menor llega afuera, por ejemplo, llega a un entorno académico, a la escuela, donde le digan, espérate, no, esto no es así, pues eso puede traer otros problemas. O también puede suceder que... Sí, porque entonces, ¿cómo él maneja? Claro. Cuando él está escuchando que esa no es saludable y él ve que en su casa es así, se lo traga. Entonces no hay un buen manejo emocional y entonces tenemos un menor en una vulnerabilidad bien grande y que internamente no se está sintiendo bien. Eso tiene repercusiones significativas. Irónicamente, muchas veces la mujer no termina, si es en el caso de que es una mujer, ¿no? La madre no termina la relación porque entiende que es mejor para un niño estar en un hogar con sus padres. Sí, es este concepto idealizado de la familia, ¿verdad? Sí. Al igual de que el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? Respetando los diferentes credos religiosos, que esto hasta que la muerte los separe, que la familia tiene que estar unida. Y yo a veces en conferencia he hecho un comentario que siento miradas y que hay gente que no le gusta, y le digo, gente, los árboles genealógicos se podan y se cortan. Sí. Y no quiere decir que porque seamos familia, que se haya una relación de sangre, tenemos que aguantarnos toda la vida. No. Todo lo que sea que te reste, que sea negativo para tu bienestar, no lo debes de tener en que sea poco saludable. Entonces, un hogar donde papá y mamá no tienen una relación saludable, porque hay personas que puede que en un momento tuvieron una buena relación, pero en el futuro lo más ideal es que no estén juntos porque se hacen daño. Pues si se mantienen por los hijos, al final están haciendo daño. Sí, piensan que los hijos no van... Y además de que los hijos, como yo siempre le digo, y especialmente me dirijo a las feminas porque es el discurso que uno suele escuchar muchas veces en mujeres. O sea, un hijo no aguanta a nadie y no debe ser el motivo principal para sostener una relación. Una relación se sostiene con respeto, con amor, con la conciencia de la autonomía y la libertad de las partes y de que se sume. Un hijo no debe ser esa tuerca y que engancha.
Pasando entonces del tema del niño que está en un ambiente de violencia a los niños en general, ¿cómo abordar la situación de la violencia doméstica? Porque podemos entender que si un niño o niña entiende desde pequeño lo poco saludable que es esto, pues tal vez es más difícil que entre en una relación tóxica ya de adulto. Yo diría que lo primero aquí es el ejemplo. Como decían, el ejemplo empieza por casa. Darle ese espacio de seguridad donde se le muestre lo que son las relaciones saludables, lo que es una situación de respeto, lo que es el consentimiento, de que cuando yo digo que no, es no. Y de que independientemente de quién sea, yo no tengo que tolerar o aguantar que se me falte respeto, que se me haga daño. Okay. Así que esa educación tiene que empezar en ese hogar. También el manejo emocional. Porque no tan solo es que impacta, ¿verdad? Cuando se es víctima. Muchas veces cuando vemos estos casos de violencia, y aquí entonces me dirijo específicamente a los hombres, porque digo que la realidad es que muchos hombres la tienen bien difícil. ¿Por qué? Porque socialmente lo que se le dice desde pequeño es no llores, no seas mantequillita, eso es de las nenas, porque el hombre, el macho, es el que aguanta todas las pescosas, y eso no es así. Entonces, llevamos todo un desarrollo diciéndole, no tengas emociones, no le enseñamos a cómo manejar esa no las demuestres, pero queremos que cuando llegue a la adultez, en un momento particular de gran vulnerabilidad, donde esas emociones se disparen, tenga las mejores estrategias para manejarlas. Que eso no justifica la acción, como siempre decimos en psicología. Una cosa es validar la emoción, una cosa es validar la acción, cómo tú manejas tus emociones. Son dos distintas. Pero yo creo que también, como yo digo, no le podemos pedir peras a un palo de manzana. Claro. Es así. Si en el desarrollo eso no se da, pues ahí tenemos grandes retos. Entonces, en el hogar se tiene que dar ese espacio. Y también en la escuela. Reconociendo que la escuela no es la responsable de esa crianza y ese desarrollo de los menores, pero sí tiene un papel bien importante. Y que también en la escuela, ¿verdad? Se den esos temas, se aborden, se dé una comunicación, partiendo porque probablemente para muchos menores la escuela es el hogar. La escuela viene a ser ese espacio seguro. Sí. Muchos maestros están criando a nuestros niños. Ahora, ¿cómo puede darse cuenta o qué señales, vamos a decir, puede observar un padre o una madre de que su hijo o hija tal vez se está tornando en violento, que tal vez no está sabiendo manejar situaciones de frustración? Pues mira, primero que nada, ¿verdad? Esos cambios que se pueden dar en conducta, ¿verdad? O cuando se expone a situaciones y vemos cómo reacciona. Por ejemplo, cojamos el coraje, que es como la emoción de la que más se habla. Sí. Coraje usualmente suele ser muchas veces una emoción secundaria. ¿Por qué? Porque debajo del coraje hay otra. Usualmente tristeza, culpa o frustración. Y a veces no hablamos de la frustración, yo digo que es de las emociones más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque tú te frustras cuando tú no obtienes lo que tú quieres. Y en la vida, aunque no nos gusta que nos lo recuerden, no siempre vamos a obtener lo que deseamos y las cosas no van a salir como uno quiere. No. Entonces, de momento, este menor que quiere un juguete, está por el pasillo de esta tienda, quiere esto y se le dice que no, pues ahí hay una frustración. Y lo que se expresa es ese coraje, esa perreta y demás. Así que eso es un buen momento para observar, espérate, cómo está manejando la emoción y qué necesidades tiene que nosotros tenemos que atender como los adultos responsables del menor para que aprenda a manejar esas emociones. Para que no sea un patrón de que cada vez que yo quiero algo y tú no me lo das, pues yo voy a tirar las cosas y aquí se forma la grande. Así que esas observaciones en conductas, en ese manejo emocional, pero que vaya acompañado de ese modelaje. Y ojo, también hay que reconocer que el rol de papá y mamá de criar no es fácil. No. Y nadie tiene un chip ni un gen de cómo ser el padre y la madre perfecta. Eso se tiene que aprender. Y ahí viene, yo siempre... Y requiere paciencia. Claro, y quizás reconocer que ese adulto quizás no tuvo tampoco la mejor escuela en términos de crianza y de ese manejo. Así que ahí es que viene bien importante el si observan cosas que dicen, espérate, esto como que puede traer problemas a futuro o esto no me gusta, yo quisiera cambiarlo, pero no sé cómo hacerlo, incluir la ayuda profesional. Por ejemplo, llevar al menor a servicios de psicología, que ahí se trabaja en equipo. Es tanto con los menores, pero también darle las herramientas a esos adultos de cómo manejar esas situaciones y esas cositas que están observando, cómo podemos entonces modificarlas. O en alguno de los otros casos, cuando tenemos ya, ¿verdad?, casos en particular en donde es que hay alguna psicopatología, ¿verdad?, donde haya entonces ya unas cosas que requieran otro tipo de atención, también atenderlas. Porque muchas veces dicen, es que eso es parte de la edad, eso es parte de la edad, no. Sí, es que es más criadito. Si hay algo que no se ve bien, que usted como padre y madre, como persona que está observando al menor, dice, esto yo creo que le puede traer problemas o esto no está bien, como dicen en casa, salud antes la calumbra, o sea, es mejor hacer prevención y no estar apagando fuego después. Uno de los problemas que muchas veces se ve es la negación de los padres ante
un problema de violencia en un niño. No, como dice, pues es una changuería de él o no es la edad. Y sencillamente, pues digo, yo creo que debe ser doloroso si tú ves un patrón poco saludable en tu hijo, pero no hacer nada es más doloroso todavía a la larga. Sí, es que ahí volvemos. Puedo validar quizás ese reto, ¿verdad? Esa resistencia en los padres, porque la realidad es que lo que es la paternidad, la maternidad, el criar se idealiza mucho, ¿verdad? Y se establecen estos patrones de que los niños perfectos, que a veces la gente quiere estar en el robot, que no mire, que no respire, que no se ensucie, Dios mío, pero, o sea... ¡Son niños! Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? Mi mamá siempre iba al colegio y decía, además de que habla, ¿qué otra cosa hace? Dígame. Sí. Porque yo, Dios mío, yo no puedo estar callado una hora sin moverme. ¿Cómo pretenden que los nenes estén así hoy en día? Así que yo creo que esas idealizaciones le ponen mucha presión a los papás. Porque cuando entonces los papás están viendo, espérate, mi hijo o mi hija no tiene ese comportamiento como los demás y vienen estas comparaciones, hay muchos que entonces pueden caer en la parte de la negación. No, eso es normal. No, eso es parte de la edad. Sí. Y no saben el daño que se le está haciendo, porque a más temprano se puede hacer intervención, es mejor. Claro. Y yo creo que tener presente de que, mire, todos los niños son diferentes, todos los niños son diferentes, o sea, no hay crianzas iguales. Y el hecho de que quizás su hijo o su hija esté presentando alguna dificultad, no quiere decir que sea menos o más o que no va a tener futuro o ¿verdad? Un escenario catastrófico que muchas veces se pone, sino que lo importante es hacer esa intervención para entonces poder atenderlo y también ellos trabajar en ellos, porque como padres hay que validar que volvemos, cuando algo no sale como tú esperas, claro, va a haber frustración y hay emociones. Entonces cuando estamos hablando de crianza, pues es bien importante que papá y mamá tengan esa estabilidad y trabajar con eso. Traer el tema en el hogar. Ahora mismo sabemos que en Puerto Rico se ha jamaqueado, ¿verdad?, la opinión pública por el asunto del padre que mató al agresor de su hija. Sí. Y se ha polarizado, ¿verdad?, la opinión. Momentos así son pertinentes para traer esa discusión en el hogar y a qué edad. También, porque todo depende del niño. Hay niños que no van a entender lo que está pasando. Sí, yo creo que, obviamente, si el menor está expuesto a este tipo de noticias, ¿verdad? O escenarios como este, o que sepa, mira, pasó esto, o a veces hasta cosas que se ven en las películas, que los menores ven, es bien importante tener el diálogo. Claro, teniendo en cuenta la madurez del menor, porque no le vamos a hablar igual a un menor, por ejemplo, que tenga 4, 5, 6 años, a uno que esté en los 12, 13. Pero yo creo que en un caso tan mediático como este, da paso a tener muchas conversaciones. Okay. Desde primero el manejo de las emociones, ¿verdad? Hablar de lo que es el coraje, esto sin adjudicar, sin echar culpa, sin minimizar, sin ¿verdad? Minimizar, sí. Es overall, o sea, la importancia de uno tener una estabilidad emocional, que aunque, y aquí yo siempre digo con mucho cuidado, porque el hecho de que nosotros promovamos la estabilidad emocional no quiere decir que en algún momento uno se pueda desregular y cometer alguna acción no claro. Pero si yo hago prevención y desarrollo destrezas bajo los factores de riesgo, por decirlo así. Pero entonces el hablar sobre este tema, sobre la importancia de las relaciones de respeto, ¿verdad? De lo que es de lo que tú debes de tolerar. Y yo creo que llevarlo a los menores es, como ellos pueden estar lamentablemente expuestos a tantas cosas que los padres no van a tener control, que ellos sepan lo que es ese consentimiento, lo que ellos tienen lo que es aceptado o no en una relación hacia ellos, y que sobre todo en cualquier situación que ellos se vean, que ellos sientan miedo, que sientan preocupación, que se sientan a riesgo, que sientan la confianza y que sepan que hay unas personas que los aman y los adoran con la vida, claro, y que pueden ir a contarle eso. Porque muchas veces el problema que tenemos es de menores que son expuestos a situaciones de violencia de diferente tipo, pero no se atreven a decirlo y se lo callan. Entonces eso genera otros problemas. Así que este tipo de noticias, quizás no vamos a entrar en los detalles complejos de un caso como este. Claro, claro. Pero en términos generales, mira, el que la violencia no es buena, lo bueno de manejar las emociones, y que en cualquier momento tú te sientas incómodo, o sea, a riesgo, que alguien está haciendo algo que tú no te sientes bien, que se lo puedas decir a papá y a mamá. Yo creo que eso puede ser un pie, ¿verdad? Para edades tempranas. Ya quizás más grande, pues tal vez introducir el tema de las relaciones interpersonales. Es importante. Y volvemos. Yo sé que estos temas pueden ser incómodos de hablar. Pero claro. Como el tema de sexualidad con los hijos, que sí, es bien importante. Ahí yo le digo a los adultos, recuerde que puede buscar ayuda profesional para desarrollar estos temas. Y hay organizaciones que también dan talleres y dan seminarios y hasta certificaciones para padres. Exacto. En cultura de paz. Y buscar las ayudas como esa, ¿verdad? Y también, o sea, los profesionales, como yo digo de psicología, yo digo, al psicólogo usted no tiene que ir porque usted tiene un diagnóstico, nada. Usted está en un rol complejo de criar, que eso es una tarea. Y más hoy en día. Que no es fácil, para la cual usted no le dieron ni instrucciones, ni usted le dijeron, toma, de aquí en adelante, suelta, se entrega con esto. Pues claro que es válido buscar ayuda, o sea, pero eso es importante. Y uno orientarse, y no quiere decir que usted sea menos padre, menos madre, ni que está fallando. Al contrario, lo que refleja es que le interesa ese bienestar y quiere trabajar.
Gracias, doctora. Gracias por su consejo. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia doméstica, puedes comunicarte a la línea de ayuda 24/7 de la Procuraduría de la Mujer al 787-722-2977 o a la Casa Protegida Julia de Burgos al 787-548-5290. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.